de la brigada para leer en libertad, recuperar la calle y caer en la tentación de encontrarse de repente todos estos libros que puede uno adquirir de manera a precios muy razonables, libros que uno ha estado buscando mucho tiempo, y además pues la calidez de podernos ver frente a frente después de tanto tiempo de estarnos viendo a través de la computadora o del teléfono. Entonces, muchas gracias a la brigada por la invitación para presentar este libro en el corazón o desde el corazón de la montaña. Es un libro escrito a 4 manos con el antropólogo Abel Barrera. Él iba a estar aquí hoy con nosotros, pero él forma parte también de la Comisión de la Verdad para estudiar, para investigar a fondo la Guerra Sucia que se acaba de formar. Y hoy fue su presentación formal en Chihuahua. Tenía que estar allí, no tenía más remedio que hacerlo, y tenía todavía la esperanza de poder llegar a tiempo. ¿Cómo? Abel viene en camino, entonces pues en cuanto llegue me callo y le dejamos la palabra a él, porque lo que ustedes van a poder leer en este libro es básicamente su voz, la historia de Guerrero, la historia de la montaña, la historia de la lucha de los pueblos indígenas, la historia de la contrainsurgencia, la historia de la resistencia armada, ¿no?, contada a través de su trabajo desde Tlapa Guerrero hacia todo el estado. Probablemente muchos de ustedes conozcan el puerto de Acapulco, ¿no?, esa hermosísima bahía, color azul ultramarino, ¿verdad? Y quienes hayan estado ahí recordarán que cuando la noche se pone en lo que es la colina más alta del puerto, de repente se prenden las luces y aparece en el cielo una enorme cruz iluminada. Es el lugar donde se encuentran los restos de Trullet, de sus hijos y de su esposa. Trullet fue un multimillonario de la época de Miguel Alemán. Se dice que también fue un prestanombres de Miguel Alemán. Hizo una enorme fortuna con los bosques de Chihuahua, que terminó desencadenando la explotación salvaje de los campesinos y de esos bosques en lo que fue el levantamiento armado del Grupo Popular Guerrillero, encabezado por Arturo Gámez y el doctor Pablo Gómez, el 23 de septiembre de 1965. Y ahí, con el trabajo, con el sudor, con los esfuerzos de todos esos campesinos de Chihuahua, pero también de muchos otros lugares del país, el señor Trullet mandó a construirse esta enorme cruz para que todo aquel que esté en Acapulco de noche la tenga que ver obligadamente, no hay forma de no verla, ¿no?, y que sepa, ¿sí?, que ahí están enterrados sus restos. Pero como sucede en todo el resto del país, la muerte no llega igual para todos, o el intento de pasar a la posteridad no llega igual para todos. Ustedes probablemente recordarán que en el año de 2015 de repente apareció la noticia de una especie de funeraria clandestina que estaba en el estado de Guerrero, en donde había restos momificados de más de 60 personas, es decir, cuerpos que fueron ahí abandonados, ¿no?, olvidados, ¿no?, dejados, sin que encontraran una sepultura, ni encontraran un lugar para ser depositados por un negocio de muchas tranzas que se desarrolló. Y también todos ustedes habrán visto a lo largo de estos últimos años
sobre todo a raíz de la lucha de los padres de los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, de lo que se da cuenta también en el libro, porque Abel y la organización sobre la que trata el libro, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, precisamente lo que hace es hablar sobre la experiencia y el de acompañamiento de Tlachinoyan y cómo los padres y los familiares de los desaparecidos se han convertido hoy en día en los verdaderos sujetos defensores de los derechos humanos. Bueno, les decía yo que en Guerrero han aparecido por todo el estado una enorme cantidad de fosas clandestinas, ¿no? Otra vez muertos sin nombre, desconocidos, que fueron ajusticiados, asesinados de manera violenta y sus restos fueron allí aventados a quién sabe dónde, mientras literalmente miles de familiares viven en la penumbra cotidiana de buscar a sus familiares desaparecidos. Eso es Guerrero. Por un lado, esa cruz de Trullet, por otro lado, todas esas fosas clandestinas que están allí. Tristemente, no es solamente Guerrero, y tristemente no es solamente el Guerrero de hoy en día, sino que cuando menos, por supuesto que viene desde mucho más atrás, pero desde el año de 1960, Guerrero ha estado viviendo una tras otra grandes represiones masivas por parte de los gobernantes. Comienza con lo que fue el gran movimiento en contra del gobernador Caballero Aburto, que terminó en su destitución y que dio lugar a la formación de un organismo muy relevante, la Asociación Cívica Guerrerense, en la que participaba el profesor Genaro Vázquez Rojas, pero en la que también acompañó el profesor Lucio Cabañas, entre otros muchos, ¿no? Y como esa Asociación Cívica Guerrerense participa meses después en la lucha electoral en el estado para tratar de democratizarlo, gana en una gran cantidad de municipios, pero para variar le hacen fraude electoral y se ve obligada entonces a tomar los ayuntamientos. Y la respuesta del Estado, estamos hablando de que en aquel entonces el presidente era Adolfo López Mateos, el mismo que asesinó a Rubén Jaramillo y a su familia, se masacra a muchos de los militantes del ACG que habían tomado los municipios, las alcaldías, como parte de un movimiento pacífico. Y luego, pocos años después, en mayo de 1967, imagínense ustedes, un simple mitin en una escuela para luchar en contra del autoritarismo de los funcionarios educativos en el municipio de Atoyac, en la Costa Grande, mientras el profesor Lucio Cabañas, que había estudiado en la Escuela Normal de Ayotzinapa también y que había dirigido la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que había sido corrido ya del estado, prácticamente expatriado hasta el estado de Durango por su compromiso también con la lucha en Atoyac, la lucha en defensa de los bosques, la lucha en defensa de la educación pública, y luego había sido obligado a que regresara a Atoyac nuevamente. Bueno, mientras estaba en este mitin en mayo del 67, el profesor Lucio Cabañas, llegan las Fuerzas Armadas disparando y asesinando a la multitud, tratando también de ultimar a Lucio Cabañas, y Lucio Cabañas se ve obligado a remontarse a la sierra y a organizar allí a un grupo, primero de autodefensa y después un grupo armado, que fue bautizado como la Brigada de Ajusticiamiento Campesino del Partido de los Pobres. Pero bueno, ahí está esa masacre de 1967. Como en 1967 hubo también una masacre salvaje allí en Guerrero,
en contra de un movimiento de productores de copra, ¿no? La copra es, ustedes saben, la carne del coco, que sirve para hacer aceite y hacer jabones, y que era muy cotizado en aquella época. Ahora ya no nos bañamos con agua de jabón, pero en aquel entonces los jabones de coco eran muy frecuentes, ¿verdad? Y hay un movimiento muy amplio, dirigido entre otros por César del Ángel, que exige un mejor precio para los productores de la copra, y les avientan el ejército, les avientan la policía, los asesinan y los masacran. Esta es la historia de Guerrero, una y otra vez, ¿no? No estoy exagerando. A raíz de que Lucio Cabañas se sube al monte y comienza a organizar a los pueblos, ¿no? Acuérdense aquellos de ser pueblo, estar con el pueblo, vivir con el pueblo, y este proceso organizativo se desata en toda esa región una guerra salvaje en contra de los campesinos y de los indígenas, en el caso de la montaña, que fue conocida como la famosa Guerra Sucia en Guerrero, ¿no? Son historias de horror, perdón que les cuente todo esto, pero esto es lo que está precisamente en el libro. Son historias de horror en donde se agarraba a los campesinos y a los activistas, se les subía en los aviones militares y se les llevaba al mar y se les aventaba desde el mar, o se les enterraba debajo de lugares donde luego se construían grandes parques, ¿no? Estamos hablando literalmente en toda esa época de más de 500 desaparecidos como resultado de la Guerra Sucia, más los centenares de campesinos y sus familias que fueron perseguidas, que fueron torturadas, que tuvieron que salir. Son testimonios salvajes los que se vivieron en aquella época. Pero si ustedes siguen viendo y viendo, este es el pan nuestro de cada día en la historia de Guerrero, no ha cambiado. Por eso precisamente desaparecieron a los 43 muchachos de Ayotzinapa, ¿no? Asesinaron a 6 personas en esa misma masacre del 26-27 de septiembre, ¿verdad? Y por eso han seguido los movimientos sin cesar. Es decir, en Guerrero vivimos ciclos de movilización cívica, gremial, seguidos de una enorme represión. Por eso es por lo que en el año de 1995, en el marco de lo que fue el aniversario de otra masacre, la masacre de Aguas Blancas, de un grupo de campesinos también en la Costa Grande que se habían movilizado a la capital, hacia Atoyac, para demandar mejores precios, que se les entregara fertilizante, demandas agrarias, etcétera, etcétera. Son recibidos por la policía en el vado de Aguas Blancas y son masacrados por la policía. Y años después ya llegó aquí con nosotros el compañero Abel Barrera, directito de Chihuahua. Entonces, decía yo, y ahorita te paso la palabra, estoy haciendo, ¿no? Que esa es la historia de Guerrero, una historia ininterrumpida de grandes movilizaciones cívicas, grandes movilizaciones gremiales que luchan en contra del caciquismo, que luchan en contra o a favor de mejores precios de garantía, que luchan por los derechos humanos, y represión tras represión en la que el ejército juega un papel fundamental. Y llegamos hasta los últimos días, como lo podemos ver y atestiguar claramente en el caso de los desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos, ¿no? En donde en Guerrero comienza a aparecer un fenómeno en el que los narcotraficantes están asociados con los políticos, están asociados con los empresarios, están asociados con el ejército, ¿no? Y confluyen todos ellos, ¿no? Para seguir manteniendo
esta situación de contrainsurgencia que se ha venido viviendo a lo largo de los años hasta nuestros días para enfrentar. Y es a eso, a lo que desde el año de 1994 el antropólogo Abel Barrera y la organización a la que da nacimiento con el acompañamiento, con la inspiración de la diócesis de Tlapa, ¿verdad? Después de un largo trabajo que él mismo había venido desarrollando a favor de los presos, de los presos comunes, ni siquiera de los presos políticos, y eran presos comunes por ser pobres, no porque hubieran necesariamente delinquido. Ustedes saben que en este país el principal delito que uno puede tener es el ser pobre, ¿no? Porque se hace sujeto a todo tipo de sanciones y de castigos, ¿no? Se puede pasar años en la cárcel sin recibir justicia. Bueno, Abel comenzó trabajando precisamente para documentar y defender a esos presos que estaban en Tlapa, hasta el último rincón de la montaña, ¿verdad?, del país, y forman esta organización de derechos humanos, Tlachinoyan, que acompaña desde el año de 1994 hasta la fecha, ¿sí?, a las comunidades indígenas, a los pueblos en resistencia, y él seguramente nos hablará ahora Abel de eso, que documenta el caso y ayuda, el caso de hombres que fueron esterilizados como una sanción por insurreccionarse, mujeres violadas por el ejército, maestros torturados, todas esas historias que se cuelan de repente en las secciones de los estados o aparecen de repente marginalmente en los periódicos en el país, pero que casi nunca aparecían ni en la radio ni en la televisión. Todas son esas cosas a las que Abel y sus compañeros se dedicaron a defender, construyendo, diría yo, una nueva doctrina de los derechos humanos, ¿no?, una nueva forma de practicar los derechos humanos que pone en el centro a las víctimas, que hace de las víctimas el principal actor para la defensa de los derechos humanos. Y es así como, seguramente Abel no lo va a decir, pero Abel se ha hecho merecedor del premio de Amnistía Internacional Alemania por su labor con los derechos humanos, de la fundación, el premio de Amalia Solórzano también aquí, tiene una larga trayectoria como defensor de derechos humanos. Y esa es la historia que está en este libro, esa historia de ese pedazo de nuestra patria que es Guerrero, ¿no? Un estado que curiosamente no fue un estado cuando el país se independizó, a pesar de que allí se consumó la independencia. Tuvieron que pasar muchos años para que con un trozo del Estado de México, otro trozo de Oaxaca, otro trozo de Michoacán, se constituyera Guerrero. Un estado en donde además, si ustedes ven los municipios, los más de 90 municipios, creo que son 91, sí, 91 municipios, todos esos municipios tienen, curiosamente, un nombre y un apellido, ¿no? El nombre generalmente es un nombre de origen indígena, ¿no? Nombres como Tecpan, por ejemplo, Atoyac, etcétera, etcétera, y un apellido que generalmente es el apellido de un héroe patrio, ¿no? Tecpan de Galeana, por Galeana, ¿no? Atoyac de Álvarez, por Juan N. Álvarez, el iniciador del movimiento de lo que sería la Reforma. Pero también hay municipios que tienen apellidos de caciques y como Huitzuco de Figueroa, ¿no? Ustedes habrán oído hablar de ese gorila. Bueno, son muchos gorilas porque es toda una generación de gorilas los que están allí, con perdón de los gorilas, que no tienen la culpa. Son mucho más nobles los gorilas que personajes como Rubén Figueroa y su saga, ¿no? Bueno, resulta que ese municipio se apellida Huitzuco de Figueroa. Ahorita hacemos las preguntas, ¿sí, compañero? Bueno, entonces, todas esas historias son las que están aquí, en este libro, y le pasaría entonces la palabra al antropólogo Abel Barrera para que siguiera.
Le estamos pasando una lista para que firmen porque vamos a regalar el libro al final, entonces para que quede constancia de que sí se dio el libro, pues no. Entonces, por favor, si se registran. Buenas noches a todos y a todas, amigos y amigas. Un saludo fraterno aquí al compañero Luis Hernández. Quisiera decirles que este libro, Desde el corazón de la montaña, no hubiese salido a la luz pública si no hubiera sido por el empeño, la educación y el cariño que Luis Hernández ha tenido al trabajo que se realiza allá en Tlapa, en la montaña de Guerrero. Nosotros no hubiéramos logrado sistematizar, ordenar, darle un cauce, una narrativa al trabajo sin la pluma magistral de Luis. Te agradezco mucho, Luis, por este trabajo tan dedicado, tan sobre todo comprometido. Y decirles que a veces es difícil contar por escrito lo que podemos hacer como defensores y defensoras de derechos humanos. Nos gana la coyuntura, nos ganan los casos, nos ganan los problemas, no nos podemos dar el tiempo de poder escribir, sistematizar, pensar, reflexionar sobre lo que ha significado defender los derechos humanos. En esta beta tan importante de lo que es la lucha histórica de los pueblos campesinos, indígenas de Guerrero, como ya lo describió Luis, pues hay un cacicazgo atroz. Allá se gobierna a punta de bala, se gobierna a punta de amenazas, se gobierna a punta de militares. Es decir, que el ejército en Guerrero ha ocupado muchos años, décadas, territorios estratégicos donde aparte de las riquezas naturales está la resistencia de los indígenas y campesinos. Como ya decía Luis, en Aguas Blancas, bueno, pues ahí se da una resistencia porque desde ahí hay previamente hay una lucha armada que se da en esa región. Bueno, el ejército está encima de esas comunidades. En la montaña, donde es una región muy pobre, están los municipios más pobres del país. Bueno, ahí no hay agua, no hay caminos, pero hay ejército. Ahorita, en este mismo periodo, se acaba de construir un batallón de la Guardia Nacional, ¿no? Que pues no se ha podido construir un tecnológico, pero en 3 meses se construyó un batallón de la Guardia Nacional. Quiere decir que las prioridades nacionales de parte de la seguridad nacional de los gobiernos federales, centralistas, es colocar al ejército en regiones estratégicas. Guerrero es un estado sublevado, Guerrero es un estado contestatario, Guerrero es un estado y en ese sentido vemos que las luchas la han escrito los pueblos, las comunidades afromestizas, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas. Y en ese trabajo que hacemos en Tlapa, ha sido sobre todo construido a partir del ejemplo de la resistencia de los pueblos. Nosotros nunca pensábamos como defensores que el primer caso que íbamos a atender era el de una tortura de un maestro, Magencio Abad Seferino Domínguez, que resulta, después supimos, que había un retén en esos años del Ejército Popular Revolucionario en la carretera de Tlapa a Chilapa. Había ese retén, era una propaganda que estaban dando el Ejército Popular que había surgido en esa región, y entonces pues eran parte de su campaña. Por lo que se supo, Magencio fue de los carros que pararon,
y al ver que una persona de los encapuchados estaba entregando propaganda del EPR, él, aparte de recibir un volante, llamó al que estaba repartiendo y le dijo que le diera más volantes. Bueno, ese fue su delito, porque no faltó alguien, porque todos vigilan ahí, sobre todo gente del ejército, gente del CISEM, no faltó alguien que acusara a que Magencio, nada más por haber pedido más volantes, lo acusaran de que era miembro del EPR. A los pocos días le cayeron a su casa en Olinalá, en la madrugada, tocaron la puerta para que abriera porque tenía una camioneta, le estaban pidiendo un viaje a otro pueblo, a Cualac, a las 12 de la noche, y dijo, pues primero yo no doy viajes, segundo, pues cómo voy a ir a esta hora. Pero era precisamente el primer aviso. A los 10 minutos volvieron a tocar y él dijo, contestó, pues son casas de adobe, contestó de adentro a la calle, que él no iba a salir. Pues bueno, entonces nomás escuchó balazos, intentaron con los balazos abrir la puerta, no pudieron, y como las casas de las comunidades tienen corredores abiertos, hay una tranca. Bueno, pues lo que hizo el ejército, iban disfrazados de civiles, obviamente, fue dar la vuelta a la tranca y se metió por el corredor, y ahí, afocando pues a los cuartos, había 2 cuartos, ahí estaba Magencio. Entonces lo ubican y se lo llevan, estaba en otro cuarto su hijo y se lo llevan, y bueno, llevándosele le colocan un trapo en la cabeza y a fuerzas lo suben a una camioneta, entiendo que era una Suburban, y lo acuestan sobre el piso, y obviamente ahí van los dos. Él pues no supo, simplemente pues como manejaba en la región, luego se dio cuenta que lo estaban llevando rumbo a Tlapa. Bueno, la cosa es que Magencio llegó a Tlapa, bueno, él intuye que fue en Tlapa, y que ahí lo empezaron a interrogar, que quién llevaba armas a Olinalá, que quién era del EPR, que quién andaba con los encapuchados, puras preguntas que no lo va a hacer un secuestrador, lo va a hacer alguien que tiene una función muy concreta, que es precisamente lo que ha hecho el ejército, que es reprimir, torturar. Después lo empezaron a torturar, lo empezaron a aplicar toques eléctricos, y preguntándole que él qué papel jugaba, que si él acarreaba armas. Bueno, después de una sesión de tortura se lo llevaron a Chilpancingo. Chilpancingo está como a 4 horas, y allá mismo siguió la tortura. Y allá entonces lo desnudaron, lo amarraron a una tabla, le empezaron a poner agua y le empezaron a dar toques eléctricos, ¿no? Y diciendo, esto se lo estamos aplicando a tu hijo, así es que dinos quiénes son los que andan con los grupos armados, en dónde están ubicados, dónde están sus centros de entrenamiento, en fin, todas esas preguntas. Y Magencio decía, pues es que yo no sé, no. Bueno, entonces le dijeron, pues te vamos a seguir torturando. Después de otra sesión de tortura, lo que hicieron fue, seguía amarrado en la tabla, con agujas, se le enterraron la aguja en el dedo gordo del pie, ¿no? Así, igual con toques eléctricos, o sea, se desmayaba, decía, perdía el conocimiento. Entonces, y él decía, bueno, yo no sé. Al final dijo, bueno, sí, voy a hablar, pero pues entendió que
que lo iban a matar a punta de toques eléctricos y de las agujas en los dedos, y pensando en su hijo, dijo, sí, yo soy, ¿no? Y entonces, después de que dijo varias cosas que inventó, porque dice, bueno, sí, creo que allá en tal pueblo, en otro pueblo, yo he visto, y sí, se llevan por allá como que entrenan, o sea, dijo información. Entonces le enseñaron a otra persona, y le dice, ¿conoces a esta persona? Igual estaba vendada, le quitaron la venda a Magencio, y él dijo, no lo conozco. ¿Cómo que no lo conoces? Es de allá, tú lo debes de conocer, también es del EPR. No lo conozco. Otra vez la sesión, bueno, sí lo conozco, creo que es un campesino que vive por ahí cerca de Olinala. Bueno, es decir, ese caso fue el primer caso que nosotros documentamos y que nunca imaginamos qué implicaba eso, defender los derechos humanos en Guerrero. Y defender los derechos humanos en Guerrero es tener que enfrentar a un poder represor personalizado en el ejército, en los caciques y ahora en autoridades policías y autoridades coludidas con el crimen organizado. Ahora hay muchos grupos del crimen organizado que tienen el control territorial y entonces se coordinan y son más bien ellos los jefes, el verdadero poder, en lugar del poder municipal, del presidente o presidenta municipal. Bueno, este caso lo hicimos público, lo denunciamos, mandamos esta información a la Corte, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, lo soltaron a los 3 días. Le dijeron, cuando ya en la madrugada, te dijeron, te vamos a tirar al mar. No era gratuito que le decían que le iban a tirar al mar, porque precisamente en la guerra sucia lo que hacían a los activistas, a los que torturaban y detenían, los tiraban al mar. Entonces le dijo, te vamos a tirar al mar. Pues ya, bueno, pues ni modo, pues me van a matar. Entonces ya se llevaron a Magencio y también a su hijo, vendados, amarrados, como era en la madrugada, pues no supo a dónde los llevaban, y de repente lo dejaron, los tiraron en un lugar, y ya ahí les dijeron, ¿saben qué? Aquí se van a quedar, si se mueven los vamos a matar. Bueno, al final ahí permanecieron hasta que amaneció, y resulta que estaban en una curva, un crucero que se llama El Peral, rumbo a Chilapa. Es decir, que ya los habían soltado. Para eso Magencio dice que había escuchado en la noche que alguien dice, ya lo difundieron en el periódico, ya saben, ¿no? Entonces, ante esto fue que a Magencio lo sueltan junto con su hijo. Bueno, entonces ya en este caso lo que hicimos fue interponer la denuncia, pedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que acudiera. No decían que no podían acudir porque no tienen personal, en fin. El otro tema es que es difícil defender los derechos humanos en regiones indígenas, porque las instituciones no llegan, porque los ministerios públicos tampoco investigan, porque la colusión entre intereses económicos y políticos también son un obstáculo para que se investigue en favor de los defensores de derechos humanos. Bueno, así más o menos empieza, como le comentaba a Luis hace no sé cuántos años, el trabajo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Empezamos a documentar casos de tortura. Resulta que por esos años que surgió el EPR, pues llegamos a documentar 18 casos de personas torturadas, la mayoría maestros indígenas, al grado que la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación del caso Guerrero, de casos de tortura, de desapariciones y también de ejecuciones extrajudiciales, por la situación que se vivía en el Estado.
Entonces era un momento muy crítico, muy difícil, y sobre todo pues con los gobiernos caciquiles, ¿no? Rubén Figueroa, los grupos priistas que pues tenían el control de todos los municipios, que usaban el ejército, y las policías ministeriales que eran sicarios de la fiscalía, porque los comandantes eran gente que tenía antecedentes penales. Y entonces con ese tipo de personal para garantizar justicia y hacer investigaciones, en verdad pues había muchos riesgos, sigue habiendo muchos riesgos para defender los derechos humanos. Y esta lucha, compañeros y compañeras, ha sido en verdad una lucha histórica, heroica de los pueblos, de las comunidades. Ahí por eso, ante tanta inseguridad, la gente de la costa montaña se organizó y dijo, bueno, resulta que ahora nos están sometiendo grupos de la delincuencia, nos están reprimiendo los militares, y que crearon lo que ahora se conoce como el Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria, la Policía Comunitaria, que surgió en el 1995, al año en que se creó el Centro de Derechos Humanos. Y desde ahí empezamos a aprender que hay otra justicia, que es la justicia de los pueblos, es la justicia comunitaria, es la justicia que se erige la asamblea como un tribunal que castiga a quien violenta los derechos o no cumple con las responsabilidades comunitarias. Esa otra justicia y esa otra seguridad nos enseñó a nosotros que como defensores, a veces los recursos como la queja, la denuncia, pues así como no funciona el sistema de justicia, son ineficientes. Sin embargo, la otra justicia de los pueblos es una justicia gratuita, eficiente, expedita, y que además es pública, porque se hace en las asambleas, se hace con los principales, se hace con los comisarios, y ahí a quien nombran de policía es la persona que en realidad es garante del respeto a las costumbres. Entonces también conocimos otra forma de trabajar los derechos humanos, es a través de las asambleas, a través de la organización de las costumbres en defensa del territorio, en defensa de la vida, en defensa de los bienes naturales, y ahí es donde florece este experimento que ha trascendido a nivel nacional de lo que es la figura, el modelo de la policía comunitaria en Guerrero. Lamentablemente esta figura ahora está siendo utilizada por otros grupos, dentro de esos grupos la delincuencia organizada. Ahora la delincuencia dice, también tengo mi policía comunitaria, y controlan las entradas, las salidas, ¿no? Obviamente, pero con otra lógica, porque ahí no funciona la asamblea, porque ahí no son nombrados los policías por la asamblea. En fin, esa es otra historia que también nos enriqueció a nosotros en términos jurídicos, en términos culturales, en términos de lo que es el derecho comunitario. No sabíamos de cómo ejerce ese derecho comunitario. Y así, en este caminar de aprendizajes, fuimos nosotros también viendo cómo las estrategias del ejército de esta guerra de baja intensidad, de estar en las comunidades, de impedir la organización comunitaria, de generar violencia al interior de las asambleas, todo eso también vimos cómo utilizaron la estrategia de golpear a las mujeres. Y entonces se dio que el ejército lo que hacía era también violar mujeres para poder provocar a la comunidad y generar, como decir, a ver, los que andan armados que vengan para de una vez saber dónde están. Entonces las violaciones sexuales se transformaron como parte de la estrategia de contrainsurgencia allá en la montaña de Guerrero.
y se dieron dos casos que nosotros defendimos, acompañamos, el caso de una indígena menor de edad, Valentina Rosendo Cantú, y otra indígena Mepá también, Inés Fernández Ortega. En diferentes momentos, en diferentes comunidades, llegó el ejército, se metió a la casa de Inés, preguntó por su esposo, como decían que no estaba su esposo, ella no habla español, se metieron a la cocina donde se encontraba Inés con sus 3 niños y ahí le empezaron a amenazar, a preguntar dónde estaba su esposo, si andaba en el cerro, si estaba armado, si era de los encapuchados. Inés no contestó y ahí la violaron. Y ese caso, pues gracias a una organización que había en ese tiempo, la organización indígena del pueblo indígena Mepá, OPIN, pues denunciaron estas atrocidades. También denunciaron lo que hicieron contra Valentina Rosendo. Ella estaba lavando ropa ahí en el arroyo, también no hablaba el español, llegaron los militares, traían una persona detenida y le dijeron: ¿conoces a este? Es encapuchado, siembra amapola. Y Valentina tampoco contestó, la patearon y ahí mismo también la violaron. Fueron dos violaciones, una en el mes de febrero y otra en el mes de marzo del 2002. La fuerza de estas compañeras fue que denunciaron también y bajaron, porque hay que bajar de la montaña unas 4 horas caminando a denunciar. Cuando fueron a denunciar al Ministerio Público en Ayutla, el Ministerio Público les dijo: no, yo con el ejército no me meto, yo no quiero problemas. Entonces no le recibieron la denuncia y entonces lo que hizo el ejército fue tomar esa denuncia y decir: nosotros como Procuraduría de Justicia Militar vamos a investigar. Y la investigación es que eso no es cierto, ¿no? Que son mujeres mentirosas. Bueno, este caso lo llevamos a la Comisión Interamericana. El Estado siguió negando estas violaciones y llegamos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí sentenciaron al gobierno, al Estado mexicano, por graves violaciones a derechos humanos, por haber violado a Valentina Rosendo, que en esa reflexión determinaron los jueces que había sido tortura sexual. Entonces, hay 2 casos donde se tipifican este tipo de acciones violentas en un contexto de guerra de baja intensidad, de una guerra institucional castrense, se le llamaron, ¿no? Entonces, ahí se demostró cómo el ejército implementa diferentes estrategias de cómo aterrorizar a las comunidades, ver a las mujeres como botín de guerra. Y bueno, estamos hablando de que años antes habían asesinado, ejecutado a indígenas en una escuela, la escuela Caritino Maldonado de la comunidad indígena del Charco, porque supuestamente ahí se habían quedado a dormir unos miembros de un grupo armado, el ERPI en ese tiempo. Por esa razón llegó el ejército y balaceó la escuela y asesinó, ejecutó a 11 indígenas y un estudiante de la Universidad de México, simplemente por haber hecho esa reunión. Bueno, esa es como el hilo conductor de estas historias, cómo los agentes estatales, ejército, policía, marina, violan los derechos humanos, y cómo estamos ante un Estado podrido porque no hay justicia, porque la gente se tiene que organizar, porque la gente tiene que resistir, como los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? También los estudiantes fueron criminalizados. Este domingo cumplen 10 años de que 2 estudiantes de Ayotzinapa fueron ejecutados en la autopista del Sol, en el 12 de diciembre
del 2011. 10 años se cumplen. Fueron alrededor de 140 policías, entre policías ministeriales, policías estatales, policías federales, que al ver que los jóvenes habían bloqueado la autopista del Sol, porque lo que pedían era tener un diálogo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, y no los estaba recibiendo, y ya iba a terminar este periodo, y venían las vacaciones, decían, tenemos que hacer algo. Bueno, pues resulta que esas versiones bélicas que hay en Guerrero dijeron, no, los estudiantes van a protestar y llevan armas. Siempre ese es el tema de las armas. Y las armas que supuestamente llevan los estudiantes, que nunca las han llevado en sus protestas, provoca este tipo de masacres. Bueno, asesinaron, o sea, de repente los chavos estaban bloqueando, ¿no? Y decían, queremos una reunión con el gobernador. Ya había llegado un negociador y dijo, no se puede, solamente con el secretario de gobierno, no, queremos con el gobernador. Y ahí es cuando se oyen detonaciones de armas de fuego y se da la balacera contra los estudiantes, y ahí cae Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría. Los dos murieron en el pavimento. Y así, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones que se criminaliza la protesta social, ¿no? Se descalifica la lucha de los normalistas, se les trata de vándalos, hasta la misma palabra ahora ya es estigmatizante, ayotzinapos, ¿no? Grupo de guerrilleros, nido de guerrilleros en la escuela. Entonces imagínense una normal de jóvenes pobres, campesinos que van a estudiar porque no hay otro espacio. Bueno, son criminalizados, son asesinados. Los indígenas en el Charco son asesinados. Los campesinos en Aguas Blancas son asesinados. Las mujeres en la montaña son violadas. Magencio, un maestro, es torturado. Esas son las historias que vienen en este libro, de cómo se tejen. Pero lo que queremos decir es cómo dentro de esa guerra hay un acero muy grande de la gente de la montaña. Hay resistencia, hay lucha, hay organización, luchan en defensa de su territorio, lucharon para defender su río allá en Acapulco, que el gobierno quería construir una presa, la presa hidroeléctrica La Parota, para hacer un centro turístico, así como Punta Diamante. Los campesinos se organizaron y dijeron, no queremos la presa. Obviamente sacaron su machete y enfrentaron a los policías. Se fajaron y dijeron, aquí o se mueren ustedes o nos morimos nosotros. Tuvimos el privilegio de acompañarlos y ganamos 5 juicios agrarios y les demostramos que las asambleas que estaba haciendo el gobierno eran espurias. Y bueno, ahí no era la fuerza de los abogados, era la fuerza del SECOP, ¿no? De los campesinos, era la valentía de ellos, ¿no? Nosotros nomás pues nos temblaban las corvas por decir, bueno, aquí parece que va a haber chingadazos, ¿no? Y había, no es que parece, había, y pues teníamos pues que estar un poquito escondidos porque pues nosotros la verdad no tenemos ese valor, ¿no? Por eso digo, es un acero muy grande de las mujeres, ¿no? Valentina y Inés nunca se rajaron, y al final allá en la Corte Interamericana Valentina dijo, aquí estoy, mirando al militar, a los militares y mirando al gobierno, al secretario de Relaciones Exteriores en ese tiempo, aquí estoy, esta es mi verdad, en los guachos me violaron. Y entonces la Corte dijo, Valentina habló con la verdad, y el Estado mexicano es responsable de la tortura sexual de Valentina Rosendo y de Inés Fernández. A ese nivel se ha llegado la lucha, o sea, de cómo desde la montaña, desde las comunidades sin luz, sin caminos, sin agua potable, resisten y ganan juicios internacionales, ¿no? Ganan en los tribunales. ¿Por qué? Por su organización, por su fuerza, por su decisión. Y bueno,
acompañar esos movimientos en verdad ha sido un privilegio para los que estamos como defensores y defensoras. O sea, no somos, como decía San Juan el Bautista con Jesús, ¿no? No somos dignos de ¿qué? De amarrar sus sandalias al que viene, ¿no? O sea, en verdad no somos dignos de amarrar las sandalias del pueblo por su valentía, por su fortaleza, por su decisión, por su organización, por su capacidad. Han tumbado caciques, han tumbado guachos, ¿no? O sea, de todo, a la buena y a la mala. Y eso pues lo escriben, lo han escrito con sangre, pero también lo han escrito con sabiduría, con resistencia, con experiencias luminosas como la policía comunitaria, como también la organización ahora del pueblo en defensa del territorio. También acompañamos últimamente a una comunidad para que la minera no se asentara en su territorio. No sabían que el Estado ya había concesionado el 75% del territorio comunal de San Miguel del Progreso. Cuando se dieron cuenta dijeron, no, nosotros no lo vamos a dejar no vamos a dejar que entre la minera. Entonces hicimos un amparo, ganamos el amparo y aún así la Secretaría de Economía decía, bueno, ¿quién puso a venta las mismas tierras? A renta. Y aún así pusimos otro amparo. Entonces, bueno, se ganaron 2 amparos y dijimos, queremos demostrar que con estas acciones del gobierno unilaterales de que no consultan a los pueblos, de que no reconocen que los pueblos son titulares de sus territorios comunitarios, queremos que se revise la ley minera porque es anticonstitucional. Y pedimos que la Suprema Corte de Justicia la revisara. Cuando se dieron cuenta los mineros, las empresas que se iba para allá a revisión, mejor retiraron sus concesiones mineras y dijeron, ya no queremos. ¿Para qué? Para que ya no hubiera materia que discutir en la Corte, en la Suprema Corte. Así, de ese tamaño, tiraron a las mineras también, ¿no? O sea, son un relámpago en la montaña, un relámpago que simbra hasta las mismas empresas. No han podido entrar las mineras en la montaña. Ahora hay un consejo de autoridades agrarias en defensa del territorio. Son 22 núcleos agrarios porque ahí la tierra es comunal. Y que decir, ahora éntrenle. Y ahora descubrieron, bueno, no es que descubrieron, más bien descubrí yo, que la defensa del territorio es la mejor forma de resistir, defender y proteger su hábitat y garantizar su seguridad y mantenerse en su organización autónoma como pueblos. Ese es otro aprendizaje, ¿no? En lugar de que nosotros podamos decir que enseñamos los derechos humanos, aprendemos los derechos humanos allá en las trincheras de la montaña. Bueno, y así quisiera seguir, pero bueno, ya les entregaron el libro, era para que se animen a leerlo. Y en verdad pues estamos leyendo el libro gracias a Luis porque él se dedicó a sistematizar, a ordenar, a darle lógica y en verdad a escribirlo con esa pluma magistral, con ese estilo de pues darle sabor a las letras. Pues muchas gracias Luis por esta contribución a este trabajo. Muchas gracias. ¿Van a haber preguntas? No sé. ¿Van a haber preguntas o tenemos 15 minutos, ¿no? Comentarios, preguntas. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? No, aprovechen que está aquí a ver. Sí, acérquense a la masa. Y ahora va a estar más ocupado. ¿Sabes qué necesitas? Todos los libros que ya la foto de una vez. No, después. Buenas noches, mi nombre es Gamaliel Pérez. Primero agradecerles y felicitarlos por la exposición histórica que han hecho de desafortunadamente los agravios
que en el estado de Guerrero, y que desafortunadamente no solamente en el estado de Guerrero han pasado, sino a lo largo y ancho del país, pero particularmente en Guerrero, que sabemos que han pasado atrocidades grandes y fuertes, históricas, pero que también se han dado luchas históricas de los pueblos indígenas y campesinos del estado, y que eso es una esperanza de que hay un mejor futuro seguramente para Guerrero y para el país, para los pueblos indígenas y campesinos, para el pueblo trabajador en general. Entonces, agradecerles a Luis y al compañero Abel esta breve exposición. Por supuesto, ya nos dieron la entrada para leer el libro inmediatamente regresando a nuestras casas, después de esta excelente exposición, aunque breve, pero muy sustanciosa. Yo quisiera más bien hacer mención, porque apenas revisando el índice del libro, aunque ahorita en una parte Abel lo mencionaba, el agravio hacia las mujeres, hoy hubo un acto importante, me parece, ahí en el estado de Guerrero, y seguramente Abel y el mismo Luis lo han de saber, lo han de conocer. Se llevó a cabo el Tribunal Regional en contra de los matrimonios forzados de las mujeres, de las niñas y de las jóvenes indígenas ahí en el estado de Guerrero. Es una situación particularmente difícil hacia las mujeres, particularmente contra las niñas. El lema era "las niñas cuentan", y yo creo que es un tema que seguramente, si no viene hoy en este libro, tendrá que venir en un próximo. Hay trabajos que el Centro Tlachinolan ha realizado precisamente sobre esta problemática, y pedirle en todo caso, si es posible, muy brevemente, a Abel en particular, aunque pudiera ser también Luis pueda comentarlo, esta situación de los matrimonios forzados, y que se está pues concientizando a la sociedad en su conjunto en contra de este machismo que desafortunadamente tenemos en nuestro país y en Guerrero, que también se da, precisamente para evitarlo en la medida de lo posible lo más pronto que se pueda. Entonces, pues ojalá se pueda, y si no, muchas gracias. Nada más tenemos un micrófono. Espera, ¿no hay otro micrófono? Ah, está ahí. Bueno, ¿Vamos pregunta por pregunta o de una vez en bloque? Lo que quiera. Pues de una vez porque como tenemos 15 minutos. Bueno, Gracias. Primeramente, agradecer a Abel, a Luis. Yo creo que estas historias tienen que ser contadas, y efectivamente creo que Guerrero tiene una historia que, bueno, desde Guerrero mismo, ¿no?, podríamos remontar, y que sigue vivo ese proceso y también esa represión que yo creo se está agravando con el tema del crimen organizado, ¿no?, y está generando conflictos cada vez más contundentes, ¿no? Me parece que también hay experiencias recientes, o sea, conocemos la lucha de Ayotzinapa, que fue el epicentro de una lucha nacional con repercusiones internacionales, pero ya veíamos desde antes un proceso que se iba gestando en las comunidades, ¿no? Y me recuerdo muy bien también la lucha magisterial. El magisterio de Guerrero fueron los primeros que se opusieron a la reforma educativa de Peña Nieto, y me recuerdo también esa marcha de Chilpancingo, en donde están los presos, donde se juntan los comunitarios con los de Ayotzinapa, con la CT, y liberan a los presos políticos con una movilización armada y popular sumamente fuerte, ¿no? Y yo creo que eso también es una cuestión clave, ¿no? La unidad del campesino con el proletario, con la juventud revolucionaria que llevan esta situación. Yo quisiera nada más hacer una reflexión, porque esta situación sigue estando, o sea, ¿de qué forma podemos apoyar, ayudar estas luchas a los activistas que se están rifando el físico en Guerrero en este contexto, ¿no? Por ejemplo, hay zonas en donde el crimen organizado incluso controla municipios, ¿no? Y donde la gente ha votado por Morena para sacarlos, y donde se ha respondido atacando activistas del propio movimiento, ¿no? Incluso doblegando a estos alcaldes que fueron electos por el pueblo, ¿no? Yo creo que estamos viendo también las debilidades del propio Morena, ¿no?, en un contexto de esta lucha, ¿no? Y esto puede llevar a situaciones en donde un triunfo popular se puede revertir en un reflujo, en una situación complicada, ¿no?
Me recuerdo, en el caso de Tixla, asesinan a Julio César Coctecón, el líder de las policías comunitarias, justo después del triunfo de Morena, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se puede apoyar a estos compañeros, sobre todo en estas comunidades que no han llegado a un nivel de organización tan amplio y que, bueno, están luchando en condiciones complicadas, ¿no? Gracias. Bueno, pues miren lo que decía el primer compañero. Ya no me dio tiempo a hablar de los niños y niñas. Hay niños armados, niños de la policía comunitaria, que también han tenido, precisamente ante la ausencia de las instituciones, ante la falta de seguridad y ante el control territorial de los grupos de la delincuencia, en asamblea ha habido comunidades, que sobre todo en la parte de Chilapa, se llama la montaña baja en la región, donde han tomado la decisión de ser ellos los guardianes de su comunidad, del territorio, pero al mismo tiempo han visto, pues dicen, pero es que no alcanzamos a poner varias trincheras en las diferentes entradas, nos faltan personas. Entonces dice, pues vamos poniendo a los niños de 13, de 14 años, y ahí es donde pues los mismos padres dicen, bueno, pues vamos a completar nuestros grupos de policía comunitaria con niños y niñas, ¿no? Y se ha dado pues esta preparación, este entrenamiento, o sea, hasta dónde están llegando las comunidades ante precisamente el desbordamiento del crimen organizado. Y resulta que por ahí anda la Guardia Nacional. Lo más curioso que cuando uno anda con las comunidades y la gente dice, es que ¿por qué no viene la Guardia Nacional, pues? ¿Por qué no hace los recorridos, no hace los patrullajes? Se desconoce. Bueno, una vez entendía que alguien decía, es que para que esté la Guardia Nacional y haga algún patrullaje, o más bien un retén, que haya filtros, pues tiene que haber un lugar seguro, porque no pueden estar a la intemperie, porque es obvio, como decir, pues los pueden emboscar. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que donde va a haber Guardia Nacional tiene que haber una construcción de la Guardia Nacional. Cuando, bueno, entiendo que tienen planes de construir muchos batallones, ¿no? Pero imagínense cuánto va a costar. Por eso la gente dice, mejor vamos a organizarnos nosotros y a defendernos nosotros, ¿no? Entonces, se ha llegado a ese nivel de que los niños tienen que cubrir funciones del Estado. Es grave, ¿no? Porque pues imagínense tener que desvelarse y estar atentos a que no vaya a haber incursiones del crimen organizado. Por otra parte, las niñas, bueno, allá hay una costumbre en las comunidades de que la vida es más temprana en todos los sentidos, ¿no? Los niños y las niñas pues van al campo desde los 7 años, 8 años, ¿no? Bueno, a los niños los llevan a sus mamás cargando en la espalda, ¿no? Y ahí la mamá cortando las varas, cortando la milpa con su niño. Bueno, los niños van, su vida es en el campo. Y obviamente que también la alianza matrimonial es temprana, ¿no? Ahí ser abuelo es ser abuelo a los 35 años, ¿no? O sea, es otra lógica de la vida comunitaria. Ahí se jubilan temprano y disfrutan la vida y son los principales. No es otra lógica como la ciudad, que tienes que estudiar como no sé cuántos años, 20, para poder pues incorporarte a un trabajo. Allá los niños se incorporan al trabajo a los 7, 6 años, ¿no? Bueno, y las niñas pues también. Y bueno, hay alianzas matrimoniales. Es lo que se llama el pago de la dote, ¿no? Donde hay este intercambio de bienes y de alianzas matrimoniales entre los padres, las hijas de los papás, que pues se compadran con los hijos de los otros papás. Al final son familias extensas, ¿no? Bueno,
esta situación se descompuso por las cuestiones que tienen que ver tanto con estos pagos en efectivo. El gobierno empezó a dar pagos en efectivo, ¿no? Con los programas, pagar en efectivo, bueno, pues ahora y luego también con las remesas que llega el dinero en efectivo. Entonces, esa práctica de las costumbres de la petición de novia, que era un ritual, iba un embajador a visitar la casa del papá de la niña una noche, no lo recibían, a la otra semana iba otra noche, son 4 visitas que se hacen para que el papá pueda recibir al embajador y a la familia del niño que quiere, bueno, no él, sino su papá, establecer una alianza matrimonial. Entonces, esa ritualidad se ha simplificado. Con eso de que ahora todo es dinero, todo se resuelve con efectivo. Entonces, y con los jóvenes y niños que se van a Nueva York, porque hay mucha migración en Nueva York y mucha migración a los campos agrícolas, dijeron, pues no tenemos tiempo de estar aquí en la comunidad, ni de hacer esos rituales. Entonces empezó a dar como una contribución, a simplificar la alianza matrimonial, es decir, ¿sabes qué? Te voy a dar 5,000 pesos para que se compre la cerveza, se compre el refresco. Y así empezó. Y ahora ya no son 5,000 pesos, son 50,000, ¿no? Y depende de cada comunidad. Y ahora sí se mercantilizó totalmente y dijeron, no, pues como el caso de la niña Angélica, que sonó mucho hace unas semanas, había pagado el papá 120,000 pesos, ¿no? Y otra niña que también recientemente logramos rescatar, iban a pagar 200,000 pesos. Es obvio que cuando ya esta cuestión del dinero se entrega, ¿cómo le hacen las comunidades? Pues yo la verdad todavía no me imagino cómo se las ingenian para juntar en efectivo 200,000 pesos. Y bueno, dicen 70 cartones de cerveza, 60 rejas de refresco y el grupo Kimitubi que toque, ¿no? Porque bueno, también hay grupos musicales que tocan en la lengua tunzavi, muy bonito. Entonces se hacen esas fiestas. Claro, son las únicas fiestas, son los únicos momentos lúdicos que hay en las comunidades. Pero ahí, ¿qué pasa? Que esta nueva modalidad está violentando los derechos de las niñas. ¿Por qué? Porque desde los 11, 12, 13 años, los padres, ¿no?, establecen estos acuerdos y la niña no sabe, porque ahí no existe formal, bueno, ahora con la escuela ya formalmente el noviazgo. Es el padre el que encompadra, y el padre de un niño que dice, quiero encompadrar con esta otra familia para que mi hijo se case con su hija, ¿no? Y entonces estas relaciones eran pues horizontales, normales, mientras no había dinero. Ahora que hay dinero, pues se ha pues obviamente ya mercantilizado esta relación. Aparte de eso, ha aumentado la violencia, porque entonces dices, pues es que yo te compré, ¿no? Es que yo pagué. Y resulta que pues como el suegro es el que pagó, también él aprovecha para querer violar a la nueva niña que llega, porque tiene que irse a vivir a la casa paterna. Entonces esta situación, hay costumbres que se han ido deteriorando por estas situaciones de pobreza, obviamente de debilitamiento de las instituciones comunitarias, pero por la ausencia de las instituciones del Estado. Es obvio que los papás también dicen, ¿dónde mando a mi hija a estudiar si aquí no hay escuelas? Si aquí no hay maestros, si aquí no hay clínicas como para que haya pues también atención médica, ¿no? Se garantice el derecho a la salud reproductiva, no hay nada, ¿no? No hay opciones, pues, ¿no? Pues no es lo mismo este paisaje de una ciudad, ¿no?,
a un paisaje de la montaña donde también es hermoso, pero ahí no hay opciones para estudiar, no hay opciones para leer, ¿no? Imagínense esto, pues qué hermoso, ¿no? Que haya esta feria del libro, ¿no? Que se promueva la lectura. Imagínense allá, la mayoría de niñas y mujeres pues son monolingües, no hablan el español y por lo tanto tampoco pues saben leer y escribir. Entonces se les confina al matrimonio forzado y por eso empieza a haber ya las niñas mismas empiezan a luchar, ¿no? Por eso huyeron de la casa, por eso denunciaron al suegro, por eso se fueron a refugiar a otra casa. Son las niñas las que están dando la batalla, sus madres también. Y obviamente que ahí viene un gran desafío de cómo tenemos que proteger la niñez. Ahí hemos exigido a las autoridades del Estado, en el segundo caso que también iban a consumar un matrimonio forzado, le dijimos a la autoridad, ustedes tienen que ir a la comunidad, porque la estrategia que hacen según de difundir que pues se tienen que respetar los derechos de las niñas, pues es ir a la cabecera municipal y mandar mensajes en español. Digo, no, o sea, el trabajo es en comunidad, el trabajo es desde la cultura, el trabajo es desde la asamblea, es otra lógica, pero obviamente la burocracia no entiende que para trabajar los derechos de los pueblos hay que trabajar adentro y estar ahí y conocer la lengua, conocer la cultura, conocer el sistema de organización social que existe. Pero bueno, estamos lejos todavía de proteger con eficacia los derechos de la niñez. Es un gran desafío y bueno, pues este tipo de eventos nos ayudan para ir tomando el pulso de nuestra realidad nacional, que hay regiones donde pues se tiene que luchar por los derechos y aquí se tiene que luchar por la libertad de las niñas, por el derecho a su educación, por el derecho a que ejerzan su niñez, ¿no? Que haya imagínense, no hay dónde jugar, no hay dónde recrearse, no hay dónde pasear, ¿no? Bueno, pues tienen que ir al cerro, pero para ellos es un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es una realidad donde las instituciones, las autoridades tienen mucho que hacer. Pero bueno, pues creo que con esto podemos, no sé, aquí Luis, que concluya esta sesión. Muchas gracias, muy amables y en verdad nos sentimos muy honrados. Bueno, yo no concluyo, nada más hago una pequeña reflexión a propósito de la provocación de los maestros, ¿no? No se explica la historia contemporánea del Estado de Guerrero al margen del magisterio y del movimiento magisterial. Pero más aún, no se explica lo mejor de la educación mexicana al margen de Guerrero. Comienzo por lo primero que dije. En mi pequeña charla hablé de dos maestros ejemplares y de la lucha de liberación del pueblo guerrerense, del profesor Lucio Cabañas y del profesor Genaro Vázquez Rojas. La lista es inmensa, ¿no? El profesor Otón Salazar en la montaña, el profesor Carmelo Cortés, egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa también, fundador de las FARC. Aquí Abel, ahora que está en la comisión para investigar la Guerra Sucia, pues nos podría hablar de, en esa primera lista de desaparecidos de la Guerra Sucia, cuántos maestros no hay y cómo la lucha por la presentación de los desaparecidos tiene en la lucha por presentar a maestros que se llevó el ejército un elemento central. O sea, los maestros en Guerrero son los intelectuales orgánicos de las comunidades rurales. Y Ayotzinapa ha sido un epicentro formador de esos intelectuales. La primera célula del Partido Comunista Mexicano en Guerrero se funda en la escuela de Ayotzinapa. En el año durante el periodo del cardenismo
cerca del 70% de los maestros en activo eran militantes o simpatizantes del Partido Comunista Mexicano. Por buenas y malas razones, porque era la forma de conseguir chamba, porque era la forma de quedarse. Pero lo que son las cosas, Guerrero tuvo el primer gobernador comunista de este país, en 1941, ¿sí? Durante 3 días, el que era secretario de gobierno ocupó interinamente la gobernatura y era militante del Partido Comunista Mexicano. Y luego se vino la embestida a fondo en contra de ellos y en contra de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Mandaron al ejército porque acusaron a los muchachos de que un 10 de abril, día del aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, en un homenaje oficial, en lugar de izar la bandera nacional, habían izado la bandera rojinegra, ¿no? Y se vino entonces la ofensiva, llegó el ejército, se llevó detenido a los muchachos, se llevó detenido a maestros y se llevó detenido al retrato de Carlos Marx que estaba ahí en la dirección. Ustedes saben que es muy peligrosos esos retratos. Pero eso ha sido una constante en el estado de Guerrero, ¿no? Los maestros han estado ahí en el centro, no solo los maestros, hay figuras entrañables como el doctor Pablo Sandoval, por ejemplo, gracias. Pero una y otra vez en todas las luchas han estado los maestros, efectivamente. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en 1979 se funda alrededor de la lucha de los promotores indígenas en la montaña de Guerrero que protagonizan un paro. Ahí está en la narración de Abel, ¿sí? La represión de esos días y el papel que juega el profesor Otón Salazar en esa negociación. Y después de eso, una y otra vez, pues los maestros guerrerenses han estado en el centro de las movilizaciones y en el centro también de las víctimas de la represión, como el profesor Magencio, pero también de la represión, sin ir más lejos, en el año de 1981, Rubén Figueroa expulsó a todos los maestros guerrerenses del estado. Imagínense lo que significa eso. Los maestros mejor se vinieron caminando desde Chilpancingo, ¿no? Hasta la Ciudad de México, instalaron su plantón aquí en Santo Domingo. Ahí el problema es que los de la montaña, como estaban acostumbrados a caminar, pues iban quemando a los pobres maestros de Chilpancingo o de Acapulco, que no tenían la costumbre de hacerlo. Pero una y otra vez, en el centro de la movilización, como decía el compañero, la movilización en contra de la reforma educativa de Peña Nieto, ¿sí?, se desata con el magisterio de la montaña de Guerrero. Ellos son los que arman el primer desmadre. Y vaya desmadre que armaron, ¿no? ¿Cuántos años no duró? ¿No? Y ahí siguen los ecos de esa movilización. Pero esos mismos maestros son organizadores en sus comunidades, policías comunitarios, esa convergencia de la que hablaba el compañero en Chilpancingo para liberar a los presos, pues parecía una escena sacada de esta película de Bertolucci del Novecento, ¿no? Donde marchan campesinos, indígenas, policías comunitarios, además teniendo que romper el monte por los caminos de extravío, porque estaba la policía bloqueando el paso principal, ¿no? Pero como ellos conocen esos caminos, pues lo hicieron perfectamente. Entonces sí, no se explica la historia de Guerrero al margen de ese magisterio, como la historia de la educación mexicana, ¿no? Y de figuras como Ignacio Manuel Altamirano, ¿no? Tixtleco, indígena, aprendió a español hasta los 8 o 9 años, se fue formado realmente por la iglesia, y textos suyos como el del maestro, ¿no? Son textos que habría que estar recuperando. Es una indirecta aquí para la Brigada para Leer en Libertad, ¿no? Sus textos de filosofía educativa, sus retratos del magisterio. De verdad que la escuela altamiranista es poderosísima, es un gran faro que ilumina todavía las mejores prácticas pedagógicas de este país. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Les vamos a pedir si se bajan y les vamos a pedir que no se vayan.